todo puede la tercera suceder es la en esta- vencida directamente. Que ha sido históricamente nuestro columnista, ¿no? Sí, Jorge obviamente. Ingaramo, y por eso agradecemos la paciencia. Ya en Siempre los tan próximos encuentros ya vamos a tener como más aceitado. Más aceitado. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Ahora sí, Pero bien. bienvenido. Muy Ahora bien. sí. estamos- No me escuchan. Se hizo Le ha rogar ganado. este 2024, qué dinosaurio- bárbaro. Este dinosaurio que no sabe poner los dedos. Arrancó más o menos como la economía, Jorge, la comunicación. Qué bárbaro, ¿eh? Tambaleando un poco. Sí, yo en lugar de Rodrigazo me mandé el dedazo. Claro, algo así sería. Jorge, yo decía, se ha cumplido un mes del gobierno de Milei, se han tomado muchas medidas, el gobierno ha festejado una inflación del 25, dice que frenaron una del 40, ayer el dólar pegó unos sacudones allí, Milei dice que se fue a una cumbre socialista. ¿Cómo está viendo todo el panorama? Bueno, arrancaron con un Rodrigazo. Eso yo lo llamo con su nombre. Para mí fue un Rodrigazo. El aumento de las naftas, de la carne y la devaluación del peso, de la suba del tipo de cambio, digamos, oficial en 100%, eso se llama Rodrigazo en mi casa. Faltaba nomás que le metieran agua, luz y transportes y gas en el AMBA y ya está. Completábamos el cuadro del Rodrigazo. Que el 100% de suba del tipo de cambio traslade 25% a la inflación, no me extraña para nada porque el grado de apertura de la economía argentina es del 25%. O sea, los bienes importables y exportables son más o menos el 25% del PBI en promedio. Así que eso no me extraña para nada que tengan esa inflación. Que la inflación fue solamente del 25% se debe básicamente a la escasez de dinero. O sea, se diga lo que se diga, sí. La Argentina trabajó hasta el momento en que asumió Milei con una base monetaria que era apenas 4 puntos del PBI. 4 puntos del PBI. Y la inflación no viajaba al 15.000% anual, como dice Milei, sino que el M2, que es el indicador de liquidez primaria y secundaria de la economía, viajaba al 171% anual. Nada que ver con el 15.000. Así que fue claramente un rodrigazo que produce, obviamente, si usted no lo compensa con aumento de los ingresos, que no hubo, prácticamente no hubo, porque por ejemplo, los jubilados consumimos el bono que nos habían dado el mes anterior. Claro. Pero cuando se terminó ese bono, se terminó el consumo. Así que empezó a caer el precio de la carne, empezó a caer el consumo de nafta, empezaron a estar vacíos los supermercados, empezaron los paquetes de oferta de la Cámara Argentina del Supermercado, de la Federación Argentina de Supermercados, porque evidentemente entramos en un ciclo de hiperrecesión. Ellos no dejaron de emitir, porque el factor de absorción que ellos tenían pensado no funcionó, empezó a funcionar recién antes de ayer, que era el BOPREAL. O sea, ellos tenían pensado absorber con 3 licitaciones de BOPREAL el equivalente a 2.500 millones de dólares. Ellos emitieron por el equivalente a 3.950 millones de dólares para comprar reservas. Ellos vienen comprando reservas prácticamente durante todos los días. 80 millones, 100 millones, 80 millones, 100 millones, todos de dólares, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿y eso con qué la compran? La compran con peso del Banco Central, con la maquinita. No hay otra. O sea, hoy no tienen ninguna siguió otra. Funcionando la maquinita, digamos. Sigue funcionando la maquinita, digamos. No es que se ha puesto un candado y listo. Y claro, porque ¿cómo va a ser para comprar reservas? Les prometimos al fondo que vamos a juntar 10.000 palos de reserva. ¿Vamos a tener 10.000 millones de dólares de superávit fiscal para comprar reservas? Claro. No, la va a comprar el Banco Central. ¿Cómo la va a comprar? Y bueno, la va a comprar emitiendo. Le va a sobrar esa emisión y la va a tener que chupar con los BOPREAL. ¿Qué son los BOPREAL? Los bonos que se colocan para pagar lo que se debe de importaciones al exterior. Son bonos en pesos. Sí. Entonces el importador usa pesos para comprar esos bonos y eso esteriliza la emisión monetaria que se genera por la compra de las reservas. Claro. Así que la política monetaria por ahora no está dando el resultado esperado. Jorge, de la fiscal no sabemos nada. Lo que más sabemos de la fiscal es que se ha prorrogado el presupuesto 23. Sí. Con lo cual usted tiene partidas que son de ajuste automático, ¿no? Y, por ejemplo, si dan aumentos salariales en los convenios colectivos para el sector público nacional. Pero no sabemos la fórmula de ajuste previsional, no sabemos y por supuesto los fondos coparticipables, al no ser ajustados,
los impuestos coparticipables para las provincias discrecionales, al no ser ajustados porque permanecen con los montos del 2023, se van a ir licuando con la inflación. Claro. Por eso las provincias ponen el grito en el cielo, porque encima le sacaron 1 billón de pesos por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Entonces las provincias ponen el grito en el cielo, dicen, acá hay los impuestos principales, lo que engordan la recaudación, que son los derechos de exportación, el impuesto país y la maquinita, y el impuesto inflacionario, nosotros no ligamos eso. Claro. Entonces queremos tener nuestra propia moneda. Y es lo que va a pasar en La Rioja. Problema, ¿no? Más allá de que se llame ATN o se llame Fondep o Fonder, eso son anécdotas presupuestarias. Lo concreto es que las provincias no tienen la coparticipación del impuesto inflacionario, del impuesto país y de los derechos de exportaciones, que son el grueso de los ingresos del Tesoro Nacional. Jorge, usted hablaba en el comienzo de esta especie de Rodrigazo, pero a medias, porque faltó una parte, que es lo de las tarifas de transporte, la tarifa de luz, de tarifa de gas. Claro, eso parece, eso que se viene ahora, es completar el círculo, o sea que va a seguir siendo, o se completa el Rodrigazo. Claro, porque ahora estuvieron haciendo las audiencias públicas y evidentemente vamos a ver qué sale, qué resulta de ahí, pero ya, por ejemplo, ayer subió 45% el transporte de colectivos en el AMBA, subió, no me acuerdo a qué número, pero un número parecido en los subtes, los trenes también subieron ayer, ¿no? Con lo cual la inflación de enero va a venir cargadita por ese lado, sin lugar a duda. Pero va a venir neutralizada por la hiperrecesión que se produce porque a mí me agarran con los ingresos de noviembre. Claro. Entonces, yo con los ingresos de noviembre no puedo comprar lo mismo. No. Puedo comprar el 30% menos. Y por supuesto que voy a comprar segundas marcas, voy a comprar todo lo menos posible. Y eso va a pegar sobre la recaudación de los impuestos coparticipables. Con lo cual, otra vez más, perjuicios para las provincias, ¿no? O sea, que es evidente que falta completar ese Rodrigazo. Por eso todo el mundo espera que este sea solamente un puente que dure hasta marzo, que se terminen los ajustes en marzo y que a partir de abril entre la soja y el maíz, y entonces ahí sí empezamos a vivir un poco mejor porque vamos a tener reservas, esas reservas se van a traducir en ingresos, los ingresos van a mover la economía, los chacareros van a vender la soja y el maíz y ahí sí se va a empezar a cobrar impuestos genuinos. Claro. Y se va a poder ver cómo quedamos presupuestariamente. Pero hasta abril yo creo que no hay ninguna posibilidad de saber si lo que nos dice el presupuesto es cierto o es mentira. Y lo que hay son ajustes así, a los sablazos. O sea, no te doy fondos discrecionales como te venía dando, que eran 1 billón, hasta el mes de noviembre el año pasado, eran 1.240.000 millones de pesos. Claro, casi 0,8 del PBI. Jorge, y a eso quería apuntar, digamos, no hay una obligación vinculante del fondo discrecional. No, hay una parte que sí, que viene por la coparticipación de los impuestos. La coparticipación es laberíntica. No sé si se ve la imagen mía, pero es el cuadro de la coparticipación argentina. Ajá. ¿No? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, yo no lo entiendo. Si lo puedo explicar, explíquenmelo. Pero o sea, lindo cuadro, pero bastante complejo. Pero en definitiva esto se traducía en un reparto que estaba, digamos, la coparticipación, el reparto formal, teniendo en cuenta las provincias, no sé si se tendrá en cuenta también la población y toda esta historia, el censo, y por otra parte, ese dinero discrecional, que era un aporte que se daba más a ojo político que a... Exactamente, claro. Y a las provincias amigas, ligaban La Rioja, ligaban Formosa, ligaba Santa Cruz, ligaba San Luis, ligaba a la provincia de Buenos Aires. Pero estas provincias, Jorge, cuando se modificó ganancias, ¿no sabían que les iba a impactar la coparticipación y desconocían también que este fondo discrecional podía estar como no estar de un año para otro? Bueno, claro que sabían. Miren si lo van a saber. Claro que sabían. Si ganancias es el impuesto que más coparticipa. Ganancias prácticamente va a 64% a las provincias. En cambio, por ejemplo, el cheque va al 30% a la provincia. Así que miren si no van a saber que el impacto que iba a tener eso era... Lo que pasa es que, claro, bueno, necesitaban ganar las elecciones y dijeron, sí, Sergio, metele para adelante. Claro. Después vemos qué hacemos.
Jorge, y esto entonces, cuando se dieron cuenta de la realidad, ahora dicen, bueno, pará, ahora devolveme la guita. Pero ¿cómo te la voy a devolver si vos mismo votaste la ley que te quita los fondos coparticipables? Entonces piden la coparticipación del impuesto al cheque o que se vuelva o se haga la reversión del impuesto a las ganancias. Es más, en la tabla de Adorni, en la vieja tabla de Adorni, la primera que conocimos, ahí nos enteramos que eran 5 puntos, el déficit que iba a rebajar, 5 puntos del PBI, ahí en esa tabla de Adorni decía claramente 0,4 del PBI era la reversión del impuesto a las ganancias. Claro. O sea, volver a poner el impuesto a las ganancias como estaba antes de la reforma, anular la nueva ley de la cuarta categoría. Claro. Y volver atrás, con lo cual recuperaban 0,4 del PBI. Ahí hay todo para la nación. Hay para toda la nación. una cuestión, ¿no? Con el impuesto a las ganancias, ya para redondear, porque los gobernadores hicieron esto que usted le dice, ¿no? Ellos hicieron levantar la mano para aprobarlo porque necesitaban ganar las elecciones. Pero se dan vuelta y dicen, pero vos, Milei, también dijiste que votaste a favor de sacar el impuesto a las ganancias, que te cortabas las manos antes de poner un impuesto sobre la gente y ahora estás haciendo todo lo contrario. Digo, ahí entre los dos tienen dónde agarrarse y dónde sacarse el cuero, literalmente, ¿no? Obviamente, Milei en la tabla de Adorni tiene 2,2% del PBI de aumento de impuestos, tiene 0,5 de retenciones, 0,4 de la reversión de impuestos a las ganancias, 0,8 del impuesto país, porque al impuesto país lo subieron de 7,5 a 17,5 por decreto 29 del comienzo del mes de diciembre. Y además el ingreso de bienes personales, que es un aumento impositivo proveniente del blanqueo y de la moratoria que hizo la AFIP. O sea, había 4 fuentes de incrementos tributarios nacionales dentro de la tablita de Adorni, que no sabemos si se cumple. Claro. Hasta ahora no se cumplió nada porque no se aprobaron porque digamos el decreto, el decretazo, el decreto... El DNU. El DNU ese estaba a medio camino, ese un pedazo se cumple, pero no, aparte no tiene mucho fiscal. Donde tiene la parte fiscal, que claramente a atribución del Congreso Nacional, es en la ley ómnibus, y esa no está aprobada. Claro. Con lo cual no tiene ningún efecto. O sea, yo vendo si yo tengo girasol, en este momento pago 7% de retención, pero me amenazan que me van a poner el 15%, entonces ¿qué hago? Lo vendo al girasol, lo vendo rápido antes que me encaje el 15%. Claro. Con lo cual el Banco Central compra reservas a los pagos. Compra reservas a los pagos y le va bárbaro, porque yo me apuro en vender el girasol porque le tengo miedo al 15%, ¿no? Obvio. Pero claro, todo el mundo sabían esas cosas. Lo que pasa no hay un plan, no está explicado de dónde sale el sistema de ajustes, y lo que está explicado en esa tablita de Adorni, que es lo único que tenemos como guía para poder saber qué es lo que quieren hacer, lo que está explicado no se cumple, porque no se aprobó en la ley ómnibus. Claro, hay toda una mezcla. Jorge, tampoco se revirtió el impuesto a las ganancias. Claro. Ni tampoco se lo sustituyó por otro. Exacto. Bueno, entonces estamos en una nebulosa total. Y vamos a seguir, porque yo no veo claramente que se pueda aprobar así nomás, así como quiere el gobierno, los 633 artículos de la ley. No, olvídese. Yo creo que va a haber un montón de cambios, entre ellos, por supuesto, las retenciones. Evidentemente va a haber cambios que van a tener impacto fiscal. Por eso está muy bien la discusión, muy interesante la discusión entre Quintela y Milei. Porque Quintela dice, bueno, voy a emitir cuasimoneda, por total esa la manejo yo, hago lo que quiero. Y Milei le contesta, sí, bueno, lo que pasa es que hay que ver qué haces cuando tengas que pagarle de La Rioja a Capital Federal. Claro. Con tu cuasimoneda. ¿Cuánto va a valer tu cuasimoneda cuando vos, un supermercado de La Rioja, le compre a un mayorista de la Capital Federal? ¿Cuánto va a valer esa? ¿Le va a aceptar el mayorista la cuasimoneda? No, evidentemente no, como pasaba con los LICOP o con los patacones, ¿no? Exacto. Bueno, vamos. O sea, es muy interesante la discusión. Es muy interesante, verdaderamente, sí, totalmente. Y seguramente será tema para una nueva convocatoria. Jorge, como siempre, muchísimas gracias allí por acompañarnos, y seguramente en unos días lo vamos a llamar de vuelta porque esto va a tener mucha tela para cortar. Gracias, un abrazo, buen día. Un abrazo, que ande bien, disculpe No, por favor. Lo dejamos tomar los primeros mates de la mañana. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Allí está
Estaba Jorge Ingaramo, nuestro reconocido economista, fue director del Banco Central durante mucho tiempo, un hombre de una vasta y enorme trayectoria en la provincia de Córdoba. Lo que no tenemos es tiempo. Necesito hacer la pausa urgente, vea. Para la pausa me van a mandar en cualquier momento.